En esta oportunidad tenemos a el estudioso, lingüista, José Antonio Salas García, quien es un estudioso de lenguas que ahora no se hablan, como es el muchic, y también de lenguas que han estado en nuestro país y que también han dejado un rastro, como son las lenguas originarias del África. El profesor que hoy día nos acompaña el próximo año va a ocupar una cátedra muy importante en Europa, ha sido seleccionado entre muchos. Para nosotros es un verdadero honor tenerlo, que nos pueda hablar, porque ya no vamos a tener el gusto, solamente ya por estos sistemas de internet vamos a poder pedirle una conferencia desde allá. Él es experto en estas lenguas de los piratas y también de los delincuentes de la Lima antigua, y él gustosamente nos dio esas charlas sabrosas y con mucho conocimiento. Entonces es para mí un honor presentar a José Antonio, quien ya es amigo de esta casa de estudios, y le damos la bienvenida. No podemos darle un aplauso porque no se estila en estos medios, pero sí decirle que estamos muy a gusto con él. Muy bien, entonces pasamos entonces a escuchar. Él tiene algo que decirnos dentro de su alforja de conocimientos, que es enorme. Muchas gracias, José Antonio, y te escuchamos. Gracias, Enrique. Bueno, la conferencia se llama Nuevos hallazgos en la cuestión lingüística del África en el Perú. ¿Por qué nuevos hallazgos? Porque ya anteriormente he tocado este tema en esta misma universidad. El inicio de todos de estas investigaciones se da en el año 94 con el lenguaje afroperuano Eslabón entre África y América de John Lipsky. Ahí está él con su polo de Superman. Pese a lo bromista que es un magnífico trabajo que está hecho sobre la base de textos literarios. Ciertamente un texto literario no es un tratado de fonología, no es un tratado de fonética, ni es un manual de gramática, pero es la única información, o en todo caso la mejor información que se tiene de esa época. Estoy hablando siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta el día de hoy. Entonces todo comienza con esta investigación, al menos para mí, de John Lipsky. En años más recientes tenemos otro libro de John Lipsky, History of Afro-Hispanic Language, 5 Centuries, 5 Continents. Es un libro del año 2005, editado por Cambridge, y es muy interesante porque hace un repaso de los primeros testimonios de habla africana en el portugués primero y en el español después. Y luego hace repasos de cómo son las variedades de afrodescendientes en distintos países, entre ellos el Perú, haciendo una ampliación de lo que hizo en 1994. Es muy interesante tocar primero el tema portugués. ¿Por qué? Porque España no fue una potencia esclavista. Sí fue usuario final de esclavos, pero no fue una potencia esclavista porque no tuvo enclaves en África después del descubrimiento de Colón. Esto se debe a que en 1494 se da el Tratado de Tordesillas, por el cual el Papa traza una línea que sería un equivalente a nuestros meridianos a 340, 370 leguas de las islas de Cabo Verde, dominio portugués. Más adelante vamos a ver el mapa de dónde más o menos habría caído esa línea. Entonces, lo que estaba al oriente y se descubriese al oriente de esa línea imaginaria sería dominio portugués. Lo que estuviese al occidente pertenecería a España. Por esa razón, al oriente de estas islas
no está el África. Entonces España no tuvo dominios en África. Por eso todo el esclavismo vino a través de Portugal y fueron los portugueses quienes primero tuvieron acceso a los esclavos. Otro título reciente es este Afro-Peruvian Spanish de Sandro Cesarego, que es un italiano, hace una investigación histórica de lo que es la cuestión de la esclavitud. Busca responder por qué no hay lenguas criollas o lenguas mixtas en el dominio hispano. Y finalmente hace una descripción de lo que él considera que es el lenguaje afroperuano, que es ciertamente discutible. Pero en fin, acá tenemos un mapa de lo que sería la división del mundo, esta línea imaginaria. Supuestamente esta línea caía cerca de la parte oriental de América del Sur. Esa es la razón por la que los portugueses colonizaron, tuvieron tierras en lo que hoy es el Brasil, pero era una parte muy pequeña de Sudamérica. ¿Por qué el Brasil hoy es tan grande? Por los bandeirantes. Los bandeirantes eran exploradores que iban en busca de oro. Y como en esa zona no había nadie, entonces fueron avanzando, avanzando hasta que consolidaron sus dominios. Entonces ya sabemos por qué es que se da la cuestión español, por qué España no tuvo directamente una presencia en África y por qué sus esclavos vinieron a través del comercio con los portugueses. Antecedentes personales en lo que es esta investigación. Anteriormente presenté el análisis de dos textos. Uno era una canción de 1812, escrita en una lengua africana, en una lengua bantú. Las lenguas bantú son las que están en la parte sur del África. Son una familia de lenguas. Está escrito en quimbundo. Y el otro texto que se analizaba era un texto que se decía que pertenecía, que tenía vocabulario de lenguas africanas en una décima. En realidad vimos en la otra conferencia que no había nada de africano en ese texto. Este es el nombre de la conferencia, Huellas Lingüísticas del África, y para quienes no la vieron, la pueden ver en YouTube, está colgada en el canal de la universidad. Ahora, la estructura de esta investigación. La investigación en curso es para escribir un libro, y este libro está dividido en tres partes. ¿Qué es lo genuinamente africano? ¿Qué contacto se tuvo con lenguas indígenas peruanas, en este caso? Porque siempre que se habla del contacto entre el África y los idiomas europeos, se pasa por alto el hecho de que también los africanos estuvieron en relación con el indígena peruano. Y hay testimonios de ello, y hay algunos datos que voy a presentar en esta conferencia. Finalmente, la hegemonía del español sobre quienes hoy pertenecen a la comunidad negra del Perú. Lo genuinamente africano, en este tema tenemos cuáles son la procedencia geográfica de las personas que vinieron al Perú, de dónde vinieron. Eso es algo interesante porque te permite hacer algunas deducciones, como vamos a ver más adelante. Yo tenía un compañero de origen africano en el colegio y le pregunté hace muchísimos años de dónde era su familia, de qué parte de África. Y él se ofendió, pensó que me estaba burlando de él. Y la verdad es que no me estaba burlando, quería saber de dónde era. Y no tenía la menor idea de dónde era. Entonces siempre me quedó esa duda de dónde había venido la población afrodescendiente, de qué parte de África había venido. Y eso se puede saber por dos medios. Uno es por fuentes documentales y la otra es por listas de castas. Vamos a ver en un momento eso. Y otra cosa que es genuinamente africano es el léxico. Algunas palabras. Vamos a desarrollar en esta conferencia una.
solamente una. Y vamos a ver que se pueden dar pruebas con publicaciones africanas. Entonces pasamos a ver un caso de cómo podemos obtener información de documentos. Esta es una de las muchas leyes de Indias, que dice que no se atienda al número de esclavos que se embarcaren en Guinea, sino a los que se desembarcaren en las Indias. ¿Por qué se formula una ley de esta naturaleza? Porque en el viaje moría mucha gente. ¿Qué más dice en el desarrollo? Los esclavos negros que se cargan en Cabo Verde o en otras partes para las Indias en más cantidad o número del que se contienen los registros de nuestros jueces oficiales de Sevilla deben ser perdidos y tomados en la misma cantidad y número de los que se quedaren vivos. Y después habla de que no se debe contabilizar todos los que subieron al barco, sino solamente los que llegaron vivos. Ahora, ¿qué podemos ver en el mapa? Vemos el dato sobre Guinea y vemos el dato sobre Cabo Verde, que son islas portuguesas, hoy de habla portuguesa y actualmente independientes. Entonces, cuando se habla de Guinea, no es la Guinea ecuatorial que está en el Golfo de Guinea más al sur, que después fue colonia de España, sino se trata de Guinea-Bissau, lo que hoy es Guinea-Bissau, la Guinea portuguesa, porque la mayoría de esclavos que llegaron al Perú llegan de la zona occidental, de la costa occidental del África. Otra ley, vemos otra ley, que habla sobre los ríos de Angola. Angola está por acá. Lo anterior era Guinea-Bissau y Cabo Verde. ¿Qué comparten estas dos zonas? Angola era una antigua colonia portuguesa también. Entonces son los portugueses los que hacen el comercio y lo hacen primero a través de Sevilla. En el sur de España llevan a la gente a Sevilla y de ahí eran distribuidos los esclavos hacia el Nuevo Mundo. Entonces este tipo de leyes nos dan información valiosa de dónde vinieron la mayoría de esclavos, ¿no? Hay muchos más datos al respecto, he presentado solamente dos. Acá, por ejemplo, presento un listado de castas. Castas son clases de personas, en este caso. Las castas principales, este es un dato, perdón, del Mercurio peruano de 1791. Nos habla de la existencia de 10 castas. Las castas principales de los negros que nos sirven son 10. La de los terranovos, los lúcumes, los mandingas, los cambundas, los carabelíes, los cangaes, los chalas, los guarochiríes, esa es una palabra quechua, de un grupo de esclavos que estaban en Guarochirí, los congos y los mirangas. De los mirangas nunca pude encontrar exactamente de dónde era, pero en el libro de José Antonio del Busto sobre la historia del negro en el Perú, que es este libro, Breve Historia de los Negros del Perú, dice que eran caníbales, practicaban el canibalismo. Pero no dice de dónde eran, nunca lo he encontrado. Más adelante lo encontraré. Ahora, cuando se usa la palabra negro, cuando uso la palabra negro, no lo hago con el sentido peyorativo que tiene en inglés de nigger, porque tampoco tengo por qué importar prejuicios de otro idioma, ¿no? Y uso por igual negro, afroperuano, afrodescendiente, sin ninguna carga negativa. Ahora, identificación. Los terranovos eran de Benín, aquí, en esta parte de acá. Los lúcume son los yoruba de Nigeria, de la costa de acá. Los mandinga son de Guinea, acá, de Mali y de Senegal. Si bien hay datos de presencia de personas de Senegal, no eran muy populares los africanos de esta zona, porque esos africanos ya eran musulmanes, y no se quería traer musulmanes al
al Nuevo Mundo. Los carabelíes son de Calabar. Calabar está en Nigeria, cerca a Camerún. El Cangae es una etnia que hoy se conoce como Kisi y está entre Guinea y Sierra Leona, esta parte de acá, en esta zona. Los chalas son de Togo. Togo está al costado de Benin, cerca a Nigeria. Y Congo hay dos países. Uno es Congo y la otra es la República Democrática de Congo. Son dos países con el mismo nombre, o con un nombre relativamente parecido. Entonces, ventajas de la identificación. Al comienzo de la conferencia se dijo que muchos de los datos que se usan son textos literarios, que no tienen la mayor calidad, porque no son descripciones fidedignas, pero bueno, algo queda de ellos. Y por ejemplo, una pieza teatral más bien, no es propiamente una comedia, en una pieza teatral de Lope de Vega, El Santo Negro Rosambuco, hay un personaje que se dice que es de Angola. En Angola hay un fenómeno de la prenasalización. Y muchos de los términos que pronuncia una esclava le introducen una nasal, o sea, una N, como por ejemplo, onjos para ojos, anzabache para azabache. Ninguna variedad española, ningún dialecto hispano hace eso. Pero esta lengua de Angola, el quimbundu, sí inserta nasales. Entonces, ese tipo de datos se podría atribuir a que la esclava, la imitación que se hace de la esclava es una imitación de alguien de Angola, efectivamente. No todos los españoles hacen retratan este tipo de fenómenos. Por ejemplo, Sánchez de Badajoz en la farsa teológica, que también hay personajes de origen africano, pero que no son de Angola, no hacen esta inserción de consonantes nasales. Eso sería atribuido a la variedad de Angola, al quimbundu. Y entonces, eso nos da alguna pista de que estas imitaciones que hacen los españoles del habla de los africanos, pues algún asidero tienen en la realidad. Ahora, algo que también es propiamente africano sería el léxico, determinadas palabras, y se han formulado ya hipótesis de ello en dos obras. Una es El lenguaje peruano, un libro clásico de 1934, de Pedro Benvenuto Murrieta, y otro es un glosario de afroperuanismos de Nicomé Santa Cruz, de los años 70, 1974. Entonces, en la investigación se discuten los términos que estas personas han planteado como de origen africano. Entre ellos está este caso de marimba. Marimba es una palabra que se usa en todo el dominio hispano, y la primera documentación que se hace de marimba, curiosamente, se hace en el Perú, no se hace en España. Es en el Mercurio, sale publicada esa palabra en el Mercurio peruano en 1791. ¿Qué nos dice el Mercurio peruano de esta palabra? El instrumento que tiene algún asomo de melodía es el que llaman marimba. ¿Por qué dice que tiene algún asomo de melodía? Porque mucha de la música africana es más rítmica. Tambores, percusiones, ese tipo de cosas. En cambio, la marimba es melódica, ¿no? Tiene sus notas, y es más que un instrumento si bien es percutido, es más melódico. Es como el piano es una cuerda percutida y da melodía más que ritmo, aunque también se pueden hacer ritmos con el piano, con la marimba o con lo que sea. Bueno, ¿qué dice? El instrumento que tiene algún asomo de melodía es el que llaman marimba. Se compone de unas tablitas delgadas, largas y angostas, ajustadas a 4 líneas de distancia de la boca, de unas calabazas secas y vacías, aseguradas estas y aquellas sobre un arco de madera.
Tócase con 2 palitos como algunos salterios de Bohemia. El diámetro de las dichas calabazas, que va siempre en disminución, lo hace susceptible de modificarse a las alternativas del diapasón y no deja a veces de rendir un sonido tolerable aún para los oídos delicados. Ahora, ¿qué datos podemos ofrecer para afirmar que esta es una palabra africana? Pues un texto de un sacerdote católico escrito en el Congo, en 1669, y dice: el instrumento musical que tocano, toltane la marimba, que rende el sono al cuanto grato. Los instrumentos musicales que tocan todos la marimba, que rinde el sonido un tanto grato. Entonces tenemos ya un dato no americano, sino africano, y mucho tiempo antes de su registro escrito en el español. En el español el registro escrito es 1791. En esta obra, que supuestamente habría recogido información del Congo, es 1669. Entonces ahí tenemos un dato interesante para fundamentar el posible origen de marimba como un instrumento africano. Ahora, cuando leí el texto del Mercurio peruano, se habla de unas calabazas secas, ¿no? Qué raro. Veamos algunas imágenes. Acá hay una imagen de 1794, también de sacerdotes italianos en el África, y acá tenemos la marimba, y tenemos estas calabazas que son como cajas de resonancia, resonadores. Y también en el Perú se comprueba quién usaba la marimba, porque Martínez Compañón retrata a personas de origen africano tocando precisamente la marimba. Entonces así vamos obteniendo información interesante de primeras documentaciones en español, primeras documentaciones en territorio africano, representaciones gráficas en territorio africano y representaciones gráficas de quienes usaban la marimba en el Perú, ¿no? Entonces, esa es la manera como hay que ir investigando y no simplemente decir, pues a mí esta palabra me parece de origen africano, aunque no puedo demostrar por qué. Siempre hay que tener una base en textos, en filología, imágenes, para hacer más fundamentadas las propuestas. Si bien Benvenuto y Nicomedes Santa Cruz hacen estas hipótesis, creo que sus hipótesis deben ser enriquecidas por mayor información que hoy se puede hacer y que ellos en su momento no pudieron. Ahora pasamos a la segunda parte de lo que es la relación entre los africanos con las personas autóctonas de América. Este contacto en algunos casos se dio porque los africanos escapaban del dominio hispano, se volvían cimarrones y huían para no ser esclavizados propiamente, ¿sí? Entonces, ¿qué dice una ley? Que en Cartagena se cobren 6 reales de cada negro que entrare para la pacificación de los cimarrones. ¿Qué pasa con los cimarrones? Porque eran un problema. Al no tener ningún acceso a fuentes de trabajo legal, porque hubieran sido arrestados y vueltos a su condición de esclavos, pues se tenían que dedicar a actividades ilegales como robar. Entonces, para evitar eso, se destinaba dinero para combatir a aquellos esclavos que habían huido en busca de su libertad. Y tenemos esta ley de 1624. En el Perú se tienen incluso datos más antiguos de esta práctica. Por ejemplo, los cimarrones peruanos en 1565 dejan noticias ya que han sido publicadas en un artículo de un arqueólogo Castañeda. Es muy interesante. ¿Qué nos dice Castañeda? 2 cimarrones asaltaron Yalpa cerca a Lipaca. Yalpa está acá, como pueden ver en el mapa. Y Lipaca está acá.
trocaron el producto de sus robos en Malabrigo. Malabrigo está acá. Y huyeron cuando las autoridades tuvieron noticia de sus fechorías, huyeron a Jamaica. Jamaica está acá. Entonces tiene mucho sentido cuando te dicen que Yalpa está cerca de Lipaca, que trataron de vender sus productos en la parte más cercana o en todo caso trocarlos, cambiarlos, y cuando huyeron a la parte más lejana de Jamaica. Y un testigo declara una cosa interesante con respecto a la lengua. Los negros participaban en las fiestas que hacían los indios y además hablaban la lengua yunga. Es interesante esto. En este valle, que es el valle de Chicama, se hablaban dos lenguas. Una era la lengua pescadora y la otra era la lengua mochica. Determinar a cuál se refieren con lengua yunga, porque a veces llaman yunga a la lengua pescadora y a veces llaman yunga al mochica, es muy difícil. Son insuficientes los datos, pero sabemos que no solamente habían tenido contacto lingüístico con el español, sino también con lenguas autóctonas. No solamente de la costa, sino también de la sierra, como vamos a ver. En la siguiente imagen, como ya se habrán dado cuenta, tenemos un dibujo de Huamampoma de Ayala. Voy a poner esto de este lado. Está mejor. Tenemos un dibujo de Huamampoma de Ayala. La crónica sería aproximadamente 1615. ¿Y qué nos dice en este texto que no se puede leer bien? Lo he transcrito. Dice, negros. Cómo los criollos negros hurtan plata de sus amos para engañar a las indias putas, y las negras criollas hurtan para servir a sus galanes españoles y negros. Vemos acá la figura de un descendiente de africanos que está vestido a la usanza española, y aquí se ve un diálogo con la mujer indígena. Y dice en quechua, Kaimi Colque India, que significa en castellano, he aquí la plata, India. Parece que está haciendo una transacción a cambio de sexo. Eso lo podemos inferir cuando dice, hurtan plata de sus amos para engañar a las indias putas. Y como si fuera un gran señor, y ella le contesta, Apo, muy sino. Ese sino es una forma muy popular de decir señor antigua. Señor, muy señor, le responde la mujer indígena a este personaje africano. Ahora, no es este dato de Huamampoma de Ayala no es la única clave que tenemos de negros hablando en quechua. También en el teatro colonial y republicano se encuentran a africanos hablando en quechua. Voy a dar un dato republicano de 1828 de Ayacucho, Ayacucho en el Perú. Entremés de Navidad en Ayacucho. No sé por qué razón siempre en los entremeses hay personajes negros. Incluso se les imita. Sor Juana, por ejemplo, tiene canciones de negros, acá también hay, siempre, pero para Navidad, no para otras festividades, para Navidad. Bueno, tenemos un personaje que es esta mujer María, que es de origen africano, y la transcripción del quechua es, por ser ciego se ha herido el viejo tonto, que era un viejo al que ella servía, como alguien ha engañado, por eso Dios lo ha castigado. Entonces, tenemos personajes de africanos hablando no solamente español, sino también en quechua. Muy interesante. Entonces, ciertamente, aunque la información de idiomas autóctonos hablados en boca de africanos sea escasa, por lo menos hay más de un idioma que ha sido consignado, o que se ha dado noticias, o que se ha puesto en boca de personajes africanos. Reitero, cuando los datos vienen de la literatura no son de la mejor calidad, pero también hay que tener en cuenta que es lo mejor que hay a día de hoy. Ahora, finalmente, pasamos a lo que es la hegemonía del español. Voy a ver si puedo mover esto un poco. Ahí está, ya. En un archivo de la Sociedad de Jesús, de la Compañía de Jesús,
en el Vaticano, en 1635 se lee este texto que voy a compartir con ustedes. Como ven, los negros que son más estimados los negros ladinos. Tienen increíble deseo de saber la lengua española y así procuran hablarla desde luego. Y si algún padre ha tomado de memoria alguna cosa de su lengua para hablarles, luego le dicen que no hablen en su lengua, sino en la lengua española. Y es cierto que en 6 meses después de llegados los bozales a Lima, saben lo necesario para confesarse, y en 2 días saben la palabra hurtar y saben qué quiere decir pecar con mujeres, qué cosa es jurar y las demás cosas tocantes y a la confesión, y lo mismo digo de las cosas tocantes a la fe, que si hay buen catequista que quiere enseñarlos con su media lengua española, sabrán lo necesario para salvarse. La desaparición casi total de las aulas africanas es que desde temprana fecha los africanos se daban cuenta que les convenía hablar en español y olvidar sus lenguas. Eso es algo que a la gente le puede gustar o no gustar, pero es lo que, y es lo que sucedió. 1635. Una manera de fundamentar las afirmaciones de tipo histórico es encontrar 2 veces información coherente con fuentes independientes. Y así tenemos a Concolo Corvo en 1773, que nos dice: casi todos los años entran en el reino más de 500 negros bozales de idioma áspero y rudo, y a excepción de uno u otro bárbaro, o por mejor decir, fatuo, todos nos entienden y se dan a entender lo suficiente en el espacio de 1 año, y sus hijos, con solo el trato de sus amos, hablan el castellano como nuestros vulgares. Aquí el término vulgar no significa maleducado o grosero, sino propio del vulgo, propio del pueblo, como la gente del pueblo. Los negros no tienen intérpretes, ni hubo jamás necesidad de ellos. Entonces vemos que hay distintos estadios en la adquisición lingüística. No todos hablaban igual. Habían algunos que hablaban como una segunda lengua, con errores, y habían otros que lo hablaban como lengua materna, tal cual como cualquier persona del pueblo peruano, o sea, como cualquier hispanohablante. Posteriormente, en el siglo XXI, se ha hablado de un español afroperuano. Esta es una hipótesis de Sandro Cesarego, que toma en cuenta el habla de personas ancianas o con baja escolaridad, que son una minoría, y él hace una generalización que antiguamente era así. Esa generalización es contradicha por esta afirmación de que hay muchos negros que hablan como idioma materno, como la gente del pueblo. Entonces no es tan exacta esa generalización, y además tampoco es adecuado decir que lo que habla una minoría de personas ancianas corresponda al lenguaje afroperuano y que todos los otros afroperuanos no hablan afroperuano. Entonces, a mí me parece que hay problemas de sobregeneralización, y también problemas con la información documental que tenemos. Entonces, en resumen, esto es la presentación de la conferencia: lo genuinamente africano, de dónde vinieron, cómo debe de investigarse su léxico, el contacto con las lenguas indígenas peruanas, aunque sean esporádicos o sean muy tangenciales los datos con respecto a la cuestión más importante de la performance afroperuana. Y tercero, la hegemonía del español, que se manifestó de manera temprana ya desde el siglo XVII, y que es la que explica por qué casi han desaparecido, o en todo caso han desaparecido completamente, los datos de lenguas africanas. Muchas gracias.
Eso ha sido todo. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a ver si hay algunas preguntas en el auditorio. Hay un buen número de asistentes, así que alguna curiosidad, algo que quieran una amplitud. Hay unos mapas muy buenos que ha presentado el investigador Salas, así que si algo tiene que preguntar, si alguna idea, alguna noción, él se los puede absolver. Una pregunta, José Antonio, antes que se animen los estudiantes. Esta investigación, ¿cuánto tiempo te ha tomado? O sea, ¿es reciente? ¿Ya la tenías? ¿Cómo es? Es una investigación del año pasado. Ya, o sea, ya. Ok, o sea que es reciente entonces, ¿no? Es algo reciente. A ver, señores, ¿pueden hacer a viva voz? Sí, adelante. O de repente la han escrito por registro. Buenas tardes, todos son muy educados. Buenas tardes. Sí. Buenas noches. ¿Hay preguntas, por favor? ¿Alguna curiosidad lingüística? ¿Un nuevo mensaje ahí abajo? Sí. ¿Qué le motiva? Buenas noches. Es de Astrid? Astrid Condoma. Buenas noches. ¿Qué le motivó realizar su estudio? Bueno, lo que me motivó fue la lectura del artículo de Lipsky, del 94, el lenguaje afroperuano, eslabón entre África y América. Me parece un artículo notable. En ese momento no tenía nada que aportar al respecto, pero siempre me quedó la curiosidad. Desde niño siempre quise saber de dónde era la gente de África. Como conté en esa anécdota de este amigo, él se ofendió. Pero tenía esa curiosidad. Ya, entonces absuelta Astrid. ¿Y cómo se ve reflejado en la actualidad la influencia afro? Es de Romina Valera. Bueno, una cosa es la lengua y otra cosa es la cultura. La cultura afroperuana tiene hoy poco de africana en realidad. Es una cultura más criolla, más peruana. Hay una literatura afroperuana, lo puedes ver en Nicomé de Santa Cruz, lo puedes ver en Gregorio Martínez, lo puedes ver en Ronceros, que son escritores afroperuanos. Lo ves en la música. Los ritmos sí son africanos. Alguna vez conocí a un nigeriano que se llamaba Salifú. Y este Salifú me decía, la música negra de tu país es muy parecida a la que tenemos allá en Nigeria. Y bueno, obviamente no me sorprende. Porque como hemos visto, algunos de Nigeria vinieron acá. También se manifiesta en aportes como la culinaria, la comunidad negra ha participado de la política, ha participado de la religión, ha participado de la gastronomía, y bueno, médicos, ingenieros, abogados de origen africano, pues hay un montón, ¿no? De hecho, sobrinos de Nicomés, un sobrino de Nicomés de Santa Cruz era un ingeniero civil, y lo sé porque era compañero de mi hermano. Mi hermano también es ingeniero civil, eran de la UNI. Entonces, en todas las áreas del quehacer humano han aportado. Y reitero, una cosa es la lengua y otra cosa es la cultura. La lengua es un aspecto más de la cultura. En el aspecto lingüístico hay unas pocas palabras, pero su aporte está más en esta cultura afroperuana, peruanísima, que es una cultura mixta, criolla, con no tanta influencia africana, es una cosa muy sui generis y original. Diego Montesinos hace la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Espera más hallazgos nuevos con respecto a la comunidad negra en el Perú? Bueno, la investigación está en curso, probablemente el próximo año vaya a África para hacer algunos experimentos. Esténse atentos. Muy bien, entonces esa pregunta va a quedar en suspenso al viaje del investigador Salas. ¿Okay?
¿Alguna otra pregunta, por favor? No leí la coda de la señorita Valera. ¿Qué nos dejaron, por así decirlo? Ella dice, ¿cómo se ve reflejado en la actualidad la influencia afro? ¿Qué nos dejaron? O sea, ya has visto la gastronomía, ¿no? La música. La música, los ritmos, eso. De hecho, si te fijas en la música criolla de hoy, ya el vals, que es de origen vienés, es austriaco, esta es casi una especie en extinción, ya nadie lo cultiva. Y de lo que queda de la música criolla, lo único que goza de buena salud es la música afroperuana. Y tienes manifestaciones de danza, como Perú Negro. Hay pintores, por ejemplo, Pancho Fierro. Hay este pintor que presenté en la otra conferencia, Robinson. Han participado de la vida militar. Mucha gente no sabe, pero muchos de los marinos de la Unión o del Huáscar eran negros. Y uno de los que, el penúltimo sobreviviente del combate de Angamos era el Grumete Medina. Se murió en 1948. Y ese era un afroperuano. O sea, han aportado mucho. Así como todos, en teoría, deberíamos intentar aportar. Yo antes decía, todos tenemos que luchar para cambiar al Perú, pero visto los últimos sucesos acaecidos, mejor que no cambie tanto porque se pone peor. Hay una pregunta acá, poquito larga, de Valera, de Romina. Muchas gracias, bastante y completa la exposición. Tengo entendido que en la provincia de Yauyos llegaron los africanos y actualmente tienen celebraciones, comidas y danzas. Y habla de este legado justamente. Claro, ¿Llegaron a Yauyos? en la cuestión de las castas, no sé si recuerdan de Huarochirí. Huarochirí está en Yauyos. La última de Omar. ¿Y por qué la historia no da personajes blancos? ¿No da personajes blancos? ¿Una cuestión cultural? A ver. No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con Sí, no da? sí, está un poco cortada, ¿no? Sí, Omar, ¿podrías hacerla verbalmente o reescribirla? La has escrito muy rápido y no se capta. Levantó la mano, adelante. Sí. Alfredo, ¿podrías liberar el micro de Omar? ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. Sí, mi Buenas duda noches. es, justamente usted nos dijo que hay una gran serie de personajes afroperuanos que participaron o tenían mucha presencia en la Marina del Perú, y por qué en la historia peruana nos presentan más personajes quizás de color blanco. Por eso mi pregunta iba por otro lado, quizás. ¿Es una cuestión cultural? A ver, la historia depende de quién te la cuenta, ¿no? No recuerdo que se mencione el color de la piel de los marinos, por ejemplo. O sea, cuando afirmas que es una historia de blancos, en ningún momento dicen Miguel Grau era blanco, o tal personaje era blanco o era moreno. No veo eso. Ahora, que no se haya puesto suficiente énfasis en la población de origen africano, no es tan cierto. Por ejemplo, en el Facebook del Instituto de Estudios Marítimos de la Marina de Guerra del Perú, están las fotos del Grumete Medina, están las fotos de los marineros de la Unión. O sea, no se oculta. Eso se sabe, y tanto es así que no se oculta, que yo lo sé. Si todos nos dedicamos a buscar, podemos encontrar muchísimas cosas. No creo que haya un plan predestinado para ocultar a los africanos. No hay
no hay un racismo en contra de ellos para ir y invisibilizarlos, no, no creo. Están plenamente integrados en la sociedad peruana. Y ha habido un gran mestizaje de africanos con indígenas o con blancos acá en el Perú. Sí, Omar da las gracias. Y nosotros también. Gracias, José Antonio, por tu El que gran agradece aporte. soy yo. Invitamos a todos a estos juegos culturales. Como verán ustedes, son investigadores que nos presentan sus ideas nuevas que están ellos formulando en base a sus hipótesis. La próxima semana vamos a tener Conectados con la Cultura, este gran evento de 15 días de conferencias, presentaciones de libros, stand-up, comedies, en fin, están cordialmente invitados. Les ruego que se inscriban, es sin costo, por favor, ya saben que las actividades culturales de nuestra universidad no tienen costo. Invitamos a José Antonio que nos vea. En fin, es algo van a estar presentes escritores como Alonso Cueto, pensadores presentando puntos de vista sobre Gabriel García Márquez. O sea, es algo muy interesante que los animo a que se inscriban y que también asistan a estos juegos culturales que también paralelamente estamos llevando a cabo. Muchas gracias, le damos las gracias a José Antonio por su generosidad y por sus nuevos aportes y nos ha hecho entender un poco esta cultura peruana, este mundo que es de todas las sangres, y a ustedes que sigan conectándose los días jueves. Muchas gracias José Antonio, muchas gracias a todos, nos vemos, muy amables. Chao, Chao, gracias a todos. felicidades. Un abrazo, chao. Gracias.